Bueno, pues presentamos a Maite Navarro Morales, que es una psicóloga clínica que colabora en el gabinete Creciendo, entre otros gabinetes, y también tiene gabinete propio. Ella se especializó en adicciones de juego y otras adicciones comportamentales. Y bueno, actualmente, pues ya como digo, está colaborando en el gabinete Creciendo, que es gabinete colaborador también a su vez de Arnada, pues trabajando la intervención psicológica en población infanto-juvenil y también en adultos. También en su día ella colaboró en sus prácticas y también como voluntaria en Yauran Layum, que muchos de vosotros conoceréis el sitio. Y bueno, yo no me voy a extender más, me parece que la Escuela de Padres de hoy es muy interesante por lo que tiene de trabajar las emociones con nuestros niños y, como decía también Concha antes, trabajar nuestras propias emociones como padres y como educadores. Y por lo tanto me parece que es un tema que nos va a ayudar muchísimo. Y yo no me extiendo más, Maite, todo tuyo, bienvenida y muchas gracias por participar hoy con nosotros. Pues muchas gracias, Amada y a Paula del Gabinete Creciendo, que me estáis dando la oportunidad de hoy venir a compartir con vosotros conocimientos que creo que pueden ser muy buenos para la gestión emocional y el autocontrol conductual, ¿no? Entonces, como tú has bien dicho, soy psicóloga general sanitaria y también me especialicé en terapia infantojuvenil gestal, además de algún curso de inteligencia emocional. Y actualmente trabajo en el gabinete Creciendo, en el cual trabajamos, que somos un equipo multidisciplinar, en el cual hay una logopeda, una psicopedagoga, otra pedagoga y yo como psicóloga. Entonces, lo que también os quería comentar para los que estáis participando, para que no sea simplemente una charla, me gustaría que fuera un poco más dinámico y os voy a pedir que tengáis preparado un papel y un lápiz, ¿de acuerdo? Para que más adelante hagamos una actividad. Entonces, ahora que ya me he presentado, os voy a comentar un poco lo que vamos a hacer durante estas horas. Los niños con TDAH tienen una gran dificultad para enfocar. Son impulsivos y en algunos casos hiperactivos. Sin embargo, en la mayoría de los casos presentan otro síntoma que no suelen mencionarse ni en el DSM-5, que es el manual de diagnóstico, ni cuando vamos al neuropediatra o al neurólogo. Y es la dificultad para controlar las propias emociones. Actualmente las investigaciones están refiriendo que las emociones juegan un papel fundamental en las dificultades que estos niños enfrentan de manera diaria. Una mala contestación, un impulso repentino, la incomprensión hacia los sentimientos de otra persona o incluso cuando nos ignoran a nosotros mismos que estamos hablándoles, ¿no? A ver, esto es muy llamativo para la gente que está fuera del entorno de estos niños, ¿no? Y puede parecer que ellos no tengan emociones, pero realmente sus emociones no son diferentes a las que puedan tener otros niños. Lo que ocurre es que sí que se está demostrando y lo que parece es que son más frecuentes e intensas y duran más tiempo, lo que al final se puede convertir en un obstáculo en su vida diaria, ¿no? Por ello, el objetivo principal de esta jornada es ofrecer un breve resumen de la naturaleza de las emociones, los beneficios de la regulación emocional y cómo podemos enseñar a nuestros hijos a gestionar sus emociones, pensamientos y como consecuencia esas conductas disruptivas o negativas que podemos ver en ellos, ¿no? Para establecer una mejor relación con ellos mismos y con su entorno. Entonces, a partir de ahora, lo que voy a hacer es guiarme con un PowerPoint. Entonces, voy a compartiros mi pantalla. A ver. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, se ve, sí. Vale, estupendo. Espera. A ver. Ahora. Muy bien, muy bien. De acuerdo. Pues os comento un poco. Lo que vamos a ver son 3 puntos. Esta charla la he dividido
en pocos puntitos para que no se haga muy extensa. Vamos a ver y a recordar qué es el TDAH, romperemos con algunos mitos que existen sobre él y luego la parte central en la que nos vamos a fijar es tanto en la regulación emocional relacionado con el TDAH y estrategias que podemos utilizar. Entonces, vamos a ver. El TDAH, según el DSM-5, que es el manual que utilizamos los psicólogos y psiquiatras para diagnosticarlo, es un patrón persistente de inatención o inatención e hiperactividad e impulsividad que interfiere en el funcionamiento o en el desarrollo. Entonces, la inatención es cuando el individuo tiene dificultades para mantener la atención o para ser más preciso, en la constancia para cumplir objetivos, terminar tareas y en general para mantener una visión de futuro. También se distraen con gran facilidad y cuando esto ocurre a menudo les cuesta mucho volver a reanudar las tareas y se dejan sin resolver. Pues no suelen prestar la debida atención a detalles, entonces dejan los deberes a mitad, a veces no saben gestionar los tiempos, ¿sí? Les cuesta mucho mantener la atención en una conversación o leer durante mucho rato, ¿sí? Y luego la otra característica es la hiperactividad y la impulsividad. Estas características de que se levantan mucho en situaciones inapropiadas, son incapaces de jugar tranquilamente, los niños pequeños vemos mucho movimiento, sienten la necesidad de corretear, de trepar, ¿no? Pues se expresa y además esta impulsividad también se expresa con la conducta verbal y motora, y hay una impulsividad cognitiva que da lugar a la toma de decisiones precipitadas, a dificultades con la gratificación diferida, es decir, yo quiero las cosas y las quiero ya, no me puedo esperar ni para dentro de 5 minutos, lo quiero y lo quiero ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que los refuerzos a largo plazo no tienen valor. Para ellos les cuesta entender lo que es un largo plazo. Hay dificultades ahí. Con la impulsividad, ¿qué ocurre? Que también produce esos movimientos excesivos que no tienen que ver con la actividad o la tarea que la persona está realizando. Y con conducta verbal, de hablar excesivamente. Con los niños TDAH, aunque luego lo veremos en los mitos, se dice que a veces no quieren relacionarse con otros niños o que no tienen interés. Pero es todo lo contrario. En los niños TDAH hay mucho interés por relacionarse con otros niños. El problema que realmente existe es con la impulsividad, que al no saber respetar los turnos, al final acaban cogiendo un rol en el que el resto de los nenes de clase y del cole no quieren acercarse a ellos porque cuando nos estamos desarrollando vamos aprendiendo que hay unas normas, que los juegos tienen unos turnos y debido a la impulsividad a los niños con TDAH les cuesta aceptar estas normas, ¿no? La hiperactividad se manifiesta frecuentemente sobre todo en la primera infancia, como la imposibilidad de estar quietos, mucho más visible, ¿no? Sí que es verdad que los pacientes, cuando son adultos, toda esta sintomatología va disminuyendo, no es que desaparezca, sino que van, gracias a la terapia, van adquiriendo técnicas para gestionarlo, ¿no? Y los adultos, cuando ya saben verbalizar cómo se sienten, hablan frecuentemente de que tienen la sensación interna de inquietud o la necesidad de sentirse ocupados, no poder estar quietos, ¿no? Son personas que cuando se convierten en adultos son capaces de hacer muchas cosas a la vez. Estas personas que parece que no duerman, que van al gimnasio, que van a trabajar, que cuidan de los niños, que hacen un curso, que hacen otro curso. Bueno, eso es una muestra de que la hiperactividad no tiene por qué ser algo negativo. Si lo sabemos encauzar, puede ser una gran habilidad que nos motive a hacer más cosas. Simplemente hay que en la infancia aprender a canalizarlo. Y los papás sois los que tenéis la llave del cambio en este caso, ¿no? A continuación vamos a ver los mitos respecto al TDAH. Ay, perdona.
Los mitos y la realidad. Yo he escogido los 6 más llamativos que me he podido encontrar en consulta o que papás me han comentado. Uno de los mitos es que el TDAH es el resultado de una educación familiar deficiente. Esto no es real. No se sabe exactamente cuál es la causa. Se sabe que está relacionado con factores genéticos y ambientales. En ocasiones yo puedo tener un trastorno, un factor genético, pero si mi ambiente reúne unas buenas condiciones, esos factores genéticos no tienen por qué acabar desarrollando un trastorno. Y en ocasiones un contexto ambiental ambivalente en el cual no soy cuidado puede acabar desencadenando un trastorno. Pero de momento, como os digo, no está demostrado, por lo tanto ese mito no es real. Yo conozco a muchos papás, trabajo y trato con muchos papás que los veo muy eficientes en su crianza, que hacen una crianza respetuosa, asertiva. Por lo tanto, este mito podemos echarlo por tierra. El segundo mito con el que me suelo encontrar es que los niños con TDAH son menos inteligentes. No son menos inteligentes, sino que con la impulsividad y la inatención, en ocasiones les es más difícil poder sentarse a estudiar y por lo tanto académicamente van arrastrando conocimientos. Pero se ha demostrado con pruebas específicas que el cociente intelectual es el mismo que el resto de los niños. En tercer lugar, solo afecta a los niños y desaparece en la adolescencia o en la adultez. Es un trastorno, los trastornos son crónicos, son de por vida. Lo que puede ocurrir es que los síntomas disminuyan, como estábamos hablando. Si utilizamos la terapia, hay acompañamiento del contexto y de los papás, de los profesores, y la persona con TDAH es capaz de desarrollar herramientas de regulación emocional y conductual, es una persona más que válida. Incluso, como os comentaba antes, tendrá más energía que el resto de personas, por lo tanto, en ocasiones puede llegar a hacer mucho más que una persona normotípica. Por otro lado, también lo he escuchado varias veces y me lo han preguntado, que solo afecta a los niños y no a las niñas. Eso tampoco es cierto, sino que las niñas, el componente de hiperactividad en ocasiones se muestra de otra manera diferente. No corretean tanto o no saltan, a lo mejor se quedan más en la silla o se muerden más las uñas, se tocan mucho la ropa. Entonces, afecta tanto a niñas como a niños. Por otro lado, a los papás os da mucho miedo y es un mito que creo que hace daño, porque en ocasiones hay niños que no están recibiendo la ayuda necesaria, y es que la medicación causa drogadicción en los pacientes. Hay varias investigaciones de hace poco y se ha demostrado que no provocan adicción. Es más, no tomar la medicación eleva la probabilidad de abuso de sustancias. ¿Por qué? Porque si yo tengo impulsividad, voy a tomar decisiones más rápido, sin pensar. Mi lóbulo frontal, que es el encargado de decir si está bien o está mal lo que estoy haciendo, está inhibido y por lo tanto no voy a pensar consecuencias a largo plazo, como hablábamos, y voy a hacer lo que me apetece en ese momento. Y si me están ofreciendo drogas, pues es más fácil que caigan ellas porque no voy a tener la capacidad de reflexión y de parar. Únicamente voy a hacer caso a mi impulso y a mi emoción de ese momento. Entonces, todo lo contrario. La medicación no ha creado drogadicción y más sobre todo cuando actualmente los neuropediatras la dan con dosis bajitas, intentan ajustarlas. Por lo tanto, creo que en ese aspecto se puede estar tranquilo. Y por último, otro de los mitos con los que me he encontrado es que las personas con TDAH no se esfuerzan porque no quieren. Este es un mito contra el que creo que las familias muchas veces sentís que tenéis que luchar constantemente contra los profesores, que puedan decir que es una falta de actitud, contra amigos, gente que ve
cómo lo lleváis. Eso es porque no le has castigado lo suficiente o no le has puesto límites. O, ¿verdad? Muchos de vosotros podéis sentir identificados en que la gente os ha juzgado, que tiene un poco que ver con el mito 1 que hablábamos, ¿no? De la educación familiar. Pero la realidad es que tienen una dificultad para concentrarse y no tiene que ver con la actitud. Tiene que ver con que hay unas bases neurológicas en el cerebro que están dañadas, ¿sí? Entonces no es cuestión de actitud, sino cuestión de que hay una dificultad. A una persona coja no le diríamos que corriera cuando lleva una escayola, ¿no? Porque sabemos que tiene una dificultad. Pues en este caso es lo mismo. ¿De acuerdo? A continuación, lo que vamos a ver es el segundo punto, la regulación emocional junto con el TDAH. ¿De acuerdo? Un gran número de nuestros problemas cotidianos suelen ser fruto de una mala gestión emocional. Regular nuestras emociones nos ayuda a resolver con mucha mayor facilidad los problemas y al final nos hace sentir mejor. Los problemas de conducta y de regulación emocional en los menores con TDAH son evidentes y estos problemas suelen impedir la adecuada adaptación del niño a su entorno. Como consecuencia de las deficiencias en el control emocional, la baja autoestima o las dificultades de adaptación social, se generan problemas emocionales que se manifiestan con ansiedad o estrés, ya que las demandas exigentes por parte de su contexto hacen que no puedan gestionarlo sin una ayuda adecuada. Por lo que sería interesante empezar a trabajar desde bien pequeños la inteligencia emocional. Aquí os he puesto una definición de lo que es la regulación emocional para que entendamos que es la capacidad de manejar las emociones de forma apropiada para ser aceptadas a nivel social y que esté acorde a nuestros objetivos y bienestar a largo plazo. ¿De acuerdo? Los niños con TDAH tienen 3 rasgos característicos o 3 dificultades en la regulación emocional. Una de ellas es las deficiencias en el control de las emociones, siendo la emoción que expresan adecuada, aunque lo que cambia es que es inadecuada en su duración, en su intensidad y en el contexto donde se lleva a cabo. Por otro lado, también tienen dificultad de adaptación social. Suelen ser rechazados, ya que la incapacidad de regular su emoción y su comportamiento hace que no siempre cumplan las normas sociales, tal y como se espera de cualquier otra persona normotípica. Lo que nos lleva a la última dificultad con las que se pueden encontrar los niños con un déficit de atención, que es un bajo autoconcepto y autoestima, debido a que las personas de su entorno suelen juzgarles por la persona que es y no la juzgan por su comportamiento, que es el disruptivo, porque ellos sí que tienen calidad, sí que como personas tienen ganas de desarrollarse como personas, tienen la necesidad como cualquier otra persona de pertenencia al grupo, ¿sí? Entonces la diferencia es que ellos tienen una dificultad para hacerlo, pero que en las manos de los papás, de las mamás, de cualquier persona que esté en el contexto del niño, profesores, amigos, tienen la capacidad de poder ayudar al niño a regular esas emociones. Entonces, a continuación, os voy a pedir que cojáis papel y lápiz porque os toca trabajar a vosotros, ¿de acuerdo? Os voy a proponer un ejercicio para que veamos cuál es la conexión o qué ocurre desde que hay una situación hasta que nosotros tenemos un comportamiento. Porque es importante que los papás entendáis la base de las emociones para poder transmitirla. Porque como comentaba antes, vosotros tenéis la llave del cambio, sois su modelo a seguir, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte es muy importante. A ver, os pongo aquí, a lo mejor os parece un poco raro el ejemplo, pero es para que sea un poco más divertido. Entonces, el ejercicio este se basa en lo que en la psicología cognitivo-conductual hablamos el modelo ABC, que explica nuestros comportamientos y nuestras emociones.
La parte A son las situaciones. En este momento hemos puesto el ejemplo de pisar una caca. La parte B la vais a tener que adivinar vosotros y la parte C son las emociones o las consecuencias. Entonces, lo que os voy a pedir que hagáis en este ejercicio, que os vamos a dejar unos minutillos para que lo hagáis con el lápiz de papel y si estáis acompañados podáis debatir, es que acabáis de pisar una caca. Pensar qué emociones podríais sentir. Si os salen poquitas, animo que penséis en tercera persona. ¿Qué emociones podría sentir cualquier otra persona? ¿Desde qué perspectiva, no? Entonces, os vamos a dejar un par de minutitos para que los realicéis. Entonces, Concha, si quieres poner... Sí, ¿me oyes? ¿O algo? Sí, ¿Me te oigo. oyes? Es que no, me oyes, ¿no? Sí. Es que no sé si María José va a poder sintonizar la canción. María José, ¿me oyes tú? Si no lo puedo buscar cualquier otra canción. Sí que os vale. oigo, estoy aquí, estoy aquí. ¿Puedes sintonizarla o no? ¿O va a ser difícil? Puedo ponerlo, espera un momento. Si no, bueno, mientras tanto podéis ir pensando en esas emociones. Sí. ¿Qué emociones se pueden sentir al pisar una caca? Cuando creéis que las tenéis, hemos dejado una columna al medio que no le hemos puesto nombre. ¿Qué puede representar de? ¿Qué puede haber entre la situación y esa emoción para que se desarrolle esa emoción? ¿Pongo la música? Sí, ponla. A ver si sale. A ver. ¿La oís? Sí, la oímos. Estupendo. Lo que no sé es bajar el volumen de esto. No se escucha muy alto, se escucha bien. Ah, Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar de retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar. perdón. No se oye, María José. Sí, se ha parado. Se ha parado. ¿Cómo va? ¿Es complicado? Pero tenemos que contestar el B, Maite. No, tenemos que Ah, pensar qué será la columna B. Eso ¿qué no- será? ¿Qué será la columna? Porque ya sabemos Vale. que la A es la situación y que el B son las emociones. Pero ¿qué puede ocurrir en el proceso entre una situación, mi emoción y mi comportamiento? ¿No? Para que sea diferente, mi comportamiento o mis emociones debe de ocurrir algo también, ¿no? Porque en la columna de emociones os van a aparecer más de una emoción. Incluso luego os vais a sorprender, porque a lo mejor hay en algunas que no hayáis pensado, pero os lanzo la pregunta de una persona supersticiosa, ¿qué emoción creéis que sentiría? Porque supongo que la que tendréis todos será el asco, el enfado, Sí, ¿verdad? la rabia. Exactamente. Pero luego hay otras emociones. Una persona supersticiosa cuando pisa una caca se dice que te va a tocar la lotería, que tienes un día de buena suerte. Entonces, ¿qué rabia o podrá tener otra emoción? Sí. Estoy buscando. Y dejamos un minutito más para averiguar qué puede ser la columna del B. Os vuelvo a dar una explicación, unas pistas. El A es la situación. El C son emociones y tenemos diferentes emociones.
que nos van a llevar a diferentes conductas. Pero entre la situación y la emoción ocurre algo que hace que desemboque en una emoción y una conducta. ¿Qué podría ser eso? Aunque el frío aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma. Bueno, yo creo que más o menos vamos a hacer... Es una lástima no poder hacer una en común, pero voy a pasar a resolverlo. Vale, A ver qué habéis encontrado cada uno. vale. ¿De acuerdo? La situación, pisar una caca y nos podemos encontrar con la emoción de rabia, ¿verdad? De enfado, de jolines, vaya tela. La situación de asco, porque claro, esto no es nada agradable, huele muy mal. Como os decía, puede aparecer también la alegría. ¿Por qué pasa a aparecer la alegría? Porque si yo soy supersticioso y creo que mañana estoy en el Caribe, posiblemente me surja una alegría. Miedo. Imaginaos una persona hipocondríaca, con miedo a enfermar. Una caca que representa bacterias, virus, enfermedades. Va a sufrir mucho miedo esa persona que pise la caca. Cuando no me la espero, siento sorpresa. También. Y por otro lado, puedo sentir tristeza. Esta suele sorprender, pero sí puedo sentir tristeza. Imaginaros que se me han estropeado las zapatillas nuevas que me han regalado, que me encantan, y las tengo que tirar porque han acabado muy sucias. Al final, pierdo algo importante para mí y siento tristeza. ¿Os ha dado tiempo a pensar lo que es el B? Vamos a hablar de ello. La columna del B. Que te gusta que estamos aquí las dos. Y los pensamientos que hay. En la psicología cognitiva conductual lo que se habla es que la situación no marca mi emoción ni mi conducta. Lo va a marcar mi pensamiento. Porque si la situación marcara mi emoción, todos responderíamos con una única emoción. Pero no es el caso. Hemos visto que podemos responder con 6 emociones. Por lo tanto, debe de haber algo entre medias entre la situación y la emoción, que son los pensamientos. Y aquí hemos puesto un ejemplo de cada uno. La rabia tiene un vocabulario muy potente, agresivo, ¿verdad? Con palabras muy malsonantes. Por eso he puesto los asteriscos, en el que uno diría, vaya, qué guarro es el dueño por no haber recogido esto, ¿no? Y ese vocabulario hace que nos enfademos, que sintamos la rabia, porque si digo, jopelines, qué cochino, esa no me va a conectar con la emoción de rabia, ¿verdad? No. Luego, bueno, para sentir asco, el pensamiento que nos viene es, uff, qué mal huele. Es muy instintivo el asco. Luego, la alegría. La persona que siente alegría, que estará pensando, que puede interpretar de pisar esa caca. Hoy es mi día de suerte. Me voy a poner el cupón porque seguro que me toca y me puedo ir de vacaciones. Porque como pisar una caca da buena suerte, está ya todo rodado, está todo claro. El miedo. El ejemplo que hablábamos de la persona con miedo a las enfermedades. ¿Qué estará pasando por su cabeza para sentir esa emoción? Seguro que voy a coger algo, con la cantidad de virus y bacterias que tendrá esto, estará reasegurándose constantemente si tiene fiebre, si suda, si le sale alguna rojez. ¿Sí? La sorpresa aparece cuando no nos esperamos algo. Entonces, el pensamiento es muy cortito. La sorpresa es la emoción más corta, que dura microsegundos. Incluso a veces algún par de segundos, pero no más. En el cual diríamos, uy, vaya, no lo he visto. Y la tristeza, pues si he pisado la caca, no me he fijado y encima pierdo las zapatillas que más me gustan. Además, posiblemente esté pensando, qué patoso soy, todo me sale mal, todo me pasa a mí. Y eso acabe llevándome a un estado de tristeza. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos lo que son las 6 emociones básicas que todo ser humano tiene. Lo que se dice es que la emoción es una reacción afectiva más o menos espontánea,
que aparece ante algún estímulo. La duración de la emoción puede ser de algunos segundos o de varias horas y su origen es totalmente biológico, ¿de acuerdo? Irracional e innato. Es decir, los pensamientos y las interpretaciones que vemos en la columna B salen automáticas. Esas no podemos controlarlas, no depende de nosotros. Pero nosotros lo que sí que podemos controlar es cuando hemos identificado la emoción, ¿qué hacemos con ella? Y ahí es donde vamos a trabajar, tanto adultos, profesores, papás, cómo vamos a enseñar a trabajar a los niños con TDAH. Entonces, os lanzo una pregunta. ¿Creéis que hay emociones buenas o malas? No. ¿No? Habrá emociones necesarias, ¿no? O sea, según la situación, ¿no? Exactamente, Lola. Es Lola la que me habla, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Socialmente nos han educado en que sí que hay emociones buenas y malas. Que llorar no es bueno, que enfadarse tampoco, que estar triste es malo, que hay que estar siempre alegre, feliz, contento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente adulta que no sabe gestionar emociones. Entonces, ante la angustia de otras personas, no sabe cómo reaccionar. Por lo tanto, intentan evitarlas. ¿Sí? También socialmente, menos mal que los tiempos están cambiando, se ha entendido como una fuente de debilidad mostrar emociones. Pero la realidad es que son algo biológico. Y como ha dicho Lola, no. No hay emociones buenas ni malas. Todas son necesarias para sobrevivir, además. Como hemos dicho, son un mecanismo biológico. Entonces, lo que me interesa y lo que es importante que sepamos los adultos para luego transmitirlo a nuestros hijos y poder aplicarlo, es las funciones que cumple cada emoción. Por ejemplo, la rabia, ¿cuándo aparece? Cuando nos sentimos atacados, cuando pensamos que se ha sobrepasado un límite, cuando ha ocurrido algo injusto. Entonces, ante esas situaciones, ¿qué hacemos? Defendernos. ¿Sí? Si yo voy por la calle y a mí alguien me ataca, si yo no tuviera la rabia, si no existiera la rabia, podría hacerme mucho daño. Entonces, necesito defenderme de un ataque. Si yo no tuviera rabia y se metieran conmigo en el cole, ¿cómo me defendería? ¿No? Entonces, la rabia es importante en tanto en cuanto también nos ayuda a buscar soluciones a los problemas. Siempre hablando de una rabia comedida. ¿Sí? Por otro lado, la función del asco es el rechazo. ¿Cuándo aparece el asco? Ante situaciones que nos pueden crear malestar. Imaginaros abrir la nevera y encontraros un plato de paella de hace 2 semanas. Lo vamos a rechazar enseguida, porque eso no es bueno para nuestro organismo. Nos está cuidando de morir de una intoxicación, por ejemplo. La alegría, que es a la que nos suele gustar más e intentamos promocionar, es importante vivir en la alegría, pero sabiendo que las otras emociones también son necesarias. La alegría, ¿cuándo aparece? Cuando me apetece relacionarme con los demás, me apetece hablar, me apetece explorar el mundo y nos ayuda a sociabilizar, a conocer. La alegría puede ser que sea una de las que veamos una consecuencia biológicamente más directa. Cuando yo sociabilizo, conozco a gente, mantengo relaciones sexuales y por lo tanto la reproducción hay una reproducción y por lo tanto la especie humana prosigue. Por lo tanto, la alegría no podemos eliminarla tampoco de nuestro repertorio. Por el otro lado, el miedo, ¿cuándo aparece? Ante peligros. ¿Y por qué su función es protegernos? Imaginaros vivir sin miedo. Cruzaría la calle sin mirar, en una montaña me asomaría y al final me podría caer por un precipicio. Entonces, ese puntito de miedo es el que me hace que yo dé un pasito atrás.
que mire la calle antes de cruzar y me ayuda a sobrevivir. La sorpresa es una emoción muy genuina. La llamamos emoción puente. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, puedo sorprenderme y enfadarme al pisar la caca. Porque como no me la espero, conecto con la rabia. Puedo conectar con el asco. Una fiesta de cumpleaños, sorpresa, no me la espero. Y cuando me doy cuenta de dónde estoy, conecto con la alegría. Me dan un susto por detrás, conecto con el miedo. O me dan una mala noticia, conecto con la tristeza. Vale. Con una mala noticia, pues exacto, conecto con la tristeza. Entonces, es una emoción que nos va a ayudar a preparar toda nuestra atención para atender lo que ocurre a continuación. Y por último, una de las emociones que tiene mal nombre y nos suele gustar, la tristeza. En realidad la tristeza es muy necesaria, más de lo que nos pensamos. Aparecen los momentos en los que las personas hemos vivido pérdidas subjetivamente importantes para nosotros. Ya puede ser un ser querido, una mascota, un trabajo o incluso un niño pequeño en el circo cuando se le compra un globo y se le escapa. Es su globo, no es tanto el valor material que pueda tener lo perdido, sino lo que significa para mí. Entonces, la tristeza está asociada a la pérdida. Y yo suelo decir que es nuestro freno de mano, porque cuando estamos tristes, ¿qué ocurre? Que queremos estar quietos, no hablamos con la gente, estamos pensativos. Es decir, la tristeza nos para, nos regala un momento para despedirnos de esa pérdida, para valorar todo lo que hemos podido aprender de lo que hemos perdido y sobre todo para reorganizar nuestra vida sin lo que hemos perdido. Imaginaros que hemos perdido un trabajo, ¿sí? Me voy a poner triste porque era un trabajo que me gustaba. Esa tristeza va a hacer que yo tenga tiempo para pensar en qué voy a hacer con mi vida ahora. ¿De acuerdo? Entonces, respondiendo a la pregunta que antes ya la ha respondido Lola, no hay emociones ni buenas ni malas. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que hay emociones adaptativas y emociones desadaptativas. La misma emoción puede ser buena en unos momentos y puede ser mala en otros. Entonces, es lo que tenemos que aprender a regular. Las emociones adaptativas nos aportan información sobre nosotros mismos, nos permiten aprender y nos ayudan a sobrevivir. Tienen funciones adaptativas, las cuales son el reflejo de las necesidades básicas que tenemos los seres humanos. Necesidad de sentirnos aceptados, útiles, autónomos o vinculados. Las emociones no son juicios ni condenas, son avisos útiles para las personas, es como nuestra brújula, ¿sí? Y tienen 4 características principalmente. Hay una presencia de una situación que acaba de ocurrir, que es la que lo desencadena. Tienen una duración leve, pueden durar minutos, como mucho alguna hora, pero poco más. Y se mantiene el funcionamiento habitual, además de que la intensidad es moderada, soy capaz de gestionar esa intensidad. Sin embargo, para saber si una emoción determinada es desadaptativa, debemos reconocerla como un sentimiento ya antiguo, desorganizado, que está con nosotros durante mucho tiempo, ¿sí? Y suele tener ausencia de precipitantes, por eso lo que decimos de que llevan mucho tiempo con nosotros. Tienen una larga duración, son muy intensas, nos desbordan, no nos ayudan a cumplir objetivos, no nos ayudan a sobrevivir y acaban afectando a nuestra conducta habitual. Un ejemplo, si a mí me acaban de decir que he perdido el trabajo, es adaptativo que yo esté triste. Hay un estímulo que lo provoca, tiene una duración determinada, ¿de acuerdo? Y no dejo de salir y hacer mi día a día. Sin embargo, si a mí me dicen que pierdo mi trabajo y después de 6 meses no me he levantado de la cama, eso no me ayuda a obtener objetivos, no me ayuda a mejorar en mi vida, no me ayuda a buscar trabajo, no me moviliza.
me paraliza más bien, ¿sí? Entonces lo importante en las emociones no es si son buenas o son malas, sino gestionarlas y ver cuándo estamos teniendo emociones adaptativas o cuándo son desadaptativas. Entonces, todas las emociones son necesarias. Y algo que dice Aristóteles que me gusta mucho es que cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo, ¿no? Y con los niños con TDAH ocurre, les cuesta mucho gestionar la frustración, la rabia, la impotencia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, en validar sus emociones, en tienes derecho a tener esta emoción. Lo que no vamos a permitir es cómo la exteriorizas a los demás. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya pasamos a hablar de lo que es la inteligencia emocional, que es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. Los investigadores y profesionales que tratan con niños con TDAH a menudo suelen decir que las emociones juegan un papel muy importante en las dificultades que enfrentan diariamente estos niños. Sus emociones no son diferentes a los de otros niños, como hemos visto antes. Sienten tristeza, enfado, decepción. Lo que es diferente en muchos niños con TDAH es que esos sentimientos parecen ser más intensos, como comentábamos, durar más tiempo y al final desbordarlos, convirtiéndose en un obstáculo en su vida diaria. Al trabajar la inteligencia emocional estamos trabajando de manera indirecta las conductas negativas o disruptivas, ya que una de las causas de este tipo de conductas se puede atribuir a la falta de regulación emocional. Ahora bien, vamos a pasar ya a las estrategias de autorregulación. Vamos a empezar por las estrategias y actividades para mejorar las habilidades emocionales. Zara Ávila es una terapeuta especialista en TDAH que señala que el primer paso para la prevención o la intervención en el aspecto emocional de los niños es el aumento de su vocabulario emocional. Es una parte muy importante, porque en el cole nos han enseñado el vocabulario, el diccionario, pero no vocabulario emocional. Entonces, para ello es fundamental que los adultos también conozcamos y empecemos a introducir emociones en nuestro vocabulario y en nuestro día a día, en nuestra comunicación, tanto en casa como en el cole, como cuando estamos con cualquier otra persona, ¿no? Es importante enriquecer el vocabulario con el fin de ayudarles, sobre todo a identificar cómo se sienten para poder expresar esa emoción y poder regularla. Yo no puedo regular algo que no identifico, ¿no? Una vez trabajada la identificación emocional, tanto en nosotros mismos como en los demás, podremos hacer hincapié en la expresión y en la regulación. Para ello vamos a ver diferentes estrategias de manera que nuestros niños tengan recursos para expresar sus emociones de forma asertiva y puedan regular sus estados de ánimo. Como estaba hablando antes de diccionarios, hemos en el cole visto muchos diccionarios, pero a mí me gustan estos dos personalmente. El emocionario, que es un diccionario ilustrado en el que aparecen explicadas detalladamente diferentes emociones, poniendo ejemplos de las situaciones en las que aparecen cada emoción y relacionándolas con algunas otras situaciones para que podamos vernos reflejados. El emocionario es un buen recurso por su formato motivador para los niños, con dibujos, explicaciones, es muy llamativo y nos permite aumentar su vocabulario emocional y ayudarles a identificar a través de las imágenes, ¿sí? Por otro lado, también tenemos el emocionario, que forma parte de lo que un proyecto que creó Punset hace muchos años, que se llama Universo de Emociones, en el cual han hecho diferentes libros y es muy interesante ver el enfoque que tienen. Ven las emociones
como un universo, como una galaxia, que está con muchos planetas, satélites y demás. Y tiene una explicación para cada emoción como un universo, que alrededor lleva muchas otras emociones y sentimientos. Entonces tenemos el universo de emociones, donde explica cada universo y cada emoción, y luego tenemos el diccionario, que es un listado de emociones. Cada concepto contiene su definición y suele completarse con más sinónimos para poder mejorar ese vocabulario. Otro de los recursos que podemos tener, el juego. El juego es uno de los recursos más importantes. De los que yo suelo utilizar en terapia son los dos que se ven en fotografías. Uno es el Emotio, que es un juego de cartas que es muy divertido. Además lleva un diccionario emocional en el cual hay un dado que se tira y entonces, dependiendo de lo que te toque en el dado, harás una actividad u otra. Las cartas que podéis ver, todas reflejan una emoción o un sentimiento diferente. Entonces, con este juego, lo que se consigue es aprender a expresar situaciones en las cuales hemos sentido una emoción, escuchar a compañeros para poder empatizar y al mismo tiempo trabajamos cosas transversales como respetar los turnos, la escucha activa, la empatía. También estamos trabajando, se trabaja la mímica, por lo tanto tenemos que pensar e identificar facialmente en nosotros o en los demás las emociones, que eso nos va a ayudar mucho a identificarlo. Es un juego que recomiendo muchísimo tener en casa, es muy divertido y en la consulta yo lo utilizo mucho. Por otro lado, están las tarjetas Conecta, que tienen dos barajas. La baraja rosa, que son una baraja con muchas emociones, sentimientos y estados, cansado, contento, alegre, expansivo, enfadado, frustrado, que eso puede ayudar a dar vocabulario a nuestros hijos. Yo en terapia las utilizo muchas veces cuando los niños no saben expresar o contestar a la pregunta ¿cómo estás?, que solemos decir bien y mal, pero eso nos da muy poca información. Se les da la baraja y entonces les pregunta ¿cómo estás ahora? Y ellos son capaces de poder identificar cómo se sienten con estas pequeñas chuletillas que les llamo yo. Por otro lado, está la baraja azul, que sirve para identificar necesidades, que es otra parte importante que afecta a las emociones. ¿Qué necesito yo en el momento que siento frustración? ¿Un abrazo? ¿O que alguien me escuche? Pues aquí se le da una gran gama de respuestas para que él, a veces cuando incluso los adultos no sabemos identificarlo, pues bueno, aquí tenemos un material muy bueno para poder identificar cuál es nuestra necesidad. Luego, pues hay juegos como Tienes cara de, ¿no? En el cual podemos desafiar al niño de a ver si sabes poner cara de enfadado o adivina la cara que estoy poniendo yo. O también puede resultar muy útil trabajar con dibujos o fotografías, jugando a identificar qué siente la persona de la foto o qué puede haberle hecho sentir así. Inventarse cuentos, ¿no? Invéntate un cuento sobre una persona que siente tristeza y frustración, por ejemplo. Una esquina para cada emoción. Esto es divertido para los niños, sobre todo los niños con TDAH cuando tienen un exceso de actividad y están muy nerviosos. Se empieza a leer un cuento y a cada parte de la clase o de la habitación se le otorga una emoción. Entonces, se va leyendo el cuento y conforme el personaje va cambiando de situaciones, el niño tiene que identificar la emoción que ese personaje está sintiendo y irse al rincón de la casa que era esa emoción. Entonces, si el comedor es la alegría, el cuarto de baño es la tristeza y la cocina la rabia, si el niño está se ha enfadado porque ha perdido su mochila, pues deberá de irse a esa habitación. Entonces, es una manera de hilar las emociones al mismo tiempo que trabajamos ese exceso energético que puedan tener a veces. Y también el bingo de las emociones. Aquí es como un bingo, se crean tarjetas y entonces se van diciendo emociones. Y el niño, cuando ya tiene todas las emociones de la tarjeta tachadas, deberá de decir bingo y a continuación yo le añado
que explique las emociones de la tarjeta y entonces puede conseguir un premio que previamente se ha establecido. Aparte de estos, hay muchísimos más juegos, pero os he dicho los 5 que yo más utilizo. Por otro lado, la relajación es una parte muy importante. Aquí os he presentado la relajación de Coepen, que es la que también utilizo en terapia, y es la relajación muscular, que parte de una base muy simple. Una enorme proporción de nuestro organismo es músculo. Si conseguimos crear relajación de la musculatura, el resto del cuerpo, incluido el sistema nervioso, se contagiará de ese estado de relajación, ¿sí? Entonces, como la relajación es un estado fisiológico contrario a la ansiedad y a los nervios, la persona o el enfado, cuando trabajamos la relajación le estamos dando una herramienta muy importante al niño para gestionar o un enfado o la impulsividad, la hiperactividad o los mismos nervios, ¿sí? El método consiste en aprender a discriminar las sensaciones de tensión y de relajación que experimentan nuestros músculos. En niños, si asociamos la relajación con la visualización, es más fácil de imaginar. Entonces, por ejemplo, si lo veis, para aprender a diferenciar entre tensión y distensión en las manos y los brazos, les diremos a los niños que se imaginen y jugamos con ellos. Hacemos un role-playing, cogemos un limón, se lo damos, visual, o sea, en imaginación, y apretamos los dos el limón y lo soltamos. Nos estiramos como un gatito. Les explicamos que deben de ir respirando y nosotros jugamos con ellos. Les vamos marcando los pasos. Esto es recomendable hacerlo por las tardes, que es cuando los niños con TDAH, por ejemplo, los que toman medicación, ya ha perdido su efecto, o como están cansados, les es mucho más complicado autorregularse y gestionar la impulsividad, ¿sí? La otra relajación que a mí me gusta mucho y que también utilizo es tranquilos y atentos como una rana. Es un método de meditación sencillo para enseñarles a estar calmados. De esta forma toman conciencia de su cuerpo, de las emociones y pueden abrirse a los demás. Está el libro para los adultos que explica el método y a la izquierda tenemos la guía de la serenidad, que es muy divertida. Es un libro con 80 actividades para practicar y puede hacerlo él solo o trabajarlo con la familia. Y trabaja mucho la atención, es muy recomendable para los niños TDAH. Y bueno, otros materiales que podemos utilizar para trabajar la autorregulación emocional son las películas. Casi todos conoceremos Del Revés, ¿no?, que habla de las emociones, o pedirles que dibujen cómo se sienten si no saben expresarlo por el momento. De modo resumido, para mí lo más importante de lo que os he explicado hasta ahora es que hay que validar emociones, los adultos tenemos que estar presentes y ser su referente. Si yo utilizo un vocabulario emocional, sé las funciones de las emociones y sé identificarlas en mí. Hola, buenas. Fabián María, 52, 67, 33, 21. ¿Letra? ¿Hay problemas? A ver, por favor, rogamos a todos los que participan en esta escuela de padres que desactiven el audio, por favor. Sigue, Maite. Vale, pues lo que os comentaba, para mí lo más fundamental es validar emociones, es decir, dejarle claro a nuestros hijos que está bien que tengan una emoción, porque es algo biológico y es algo que no controla. Lo que no vamos a permitir o vamos a ayudarle para que lo haga de una mejor manera es qué hago con esa emoción. Yo tengo derecho a enfadarme, lo que no tengo derecho es a pegar a un compañero, a chillar, a romper un juguete, ¿de acuerdo? Estar muy presentes y ser su punto de referencia, ser su modelo. Yo no puedo decirle a mi hijo que deje de chillar chillando, que a veces es entendible porque los papás, aparte de papás, trabajáis, sois pareja, las tareas de la casa, sois personas que necesitáis vuestro espacio y por lo tanto podéis cometer errores, pero hay que tenerlo muy presente, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a estrategias y actividades para mejorar
la conducta. Lo principal es tener unas pautas educativas claras. Y cuando hablamos de pautas educativas nos referimos a las estrategias o los métodos o las técnicas que los padres o profesores utilizáis habitualmente para educar a los niños. Normalmente las pautas educativas se van empleando de manera casi inconsciente, pero al final cada persona actúa más o menos con una tendencia de la misma manera y eso es lo que llamaríamos pautas educativas. En el caso de las rayas, las pataletas y los modales, las pautas educativas inadecuadas son el principal factor de riesgo para que éstas se intensifiquen y se consoliden como un problema de comportamiento. Entonces, aquí os presento diferentes pautas educativas que os pueden ser muy simples o que todo el mundo podemos conocer, pero que no está de más repasar para poder hacer un ejercicio de introspección y saber si las ponemos en prácticas. Lo primero, ser coherentes, es decir, si hemos dicho un no, tendremos que dejar claro que ese no significa no, porque si no los niños aprenden que cuando decimos que estamos diciendo que no, en realidad estamos diciendo depende, quizás, tal vez. Entonces, es importante que seamos coherentes en las pautas que ponemos. Por otro lado, las normas y los límites deben de ser claros para el niño. Esto quiere decir que las normas deben de ser objetivas y conocidas de antemano por el niño. Los niños deben de conocer cuáles son los límites y para eso siempre deben de ser los mismos. Aunque ellos tengan la tendencia de desafiar esos límites, de criticarlos, de no quererlos, los límites dan seguridad y tranquilidad a los niños. Porque entre el punto A y el punto B, si yo sé que ambos son mis límites, yo sé que puedo moverme por ahí de una manera segura, que tengo a alguien que me respalda y está detrás. En tercer lugar, adoptar medidas cuando los límites se han sobrepasado. Si las normas que los niños ya saben de antemano se han incumplido, no puede quedar todo igual, porque el niño aprenderá que las normas no son una referencia y que si se incumplen no hay consecuencias. Entonces, si frecuentemente incumplimos las medidas que hemos impuesto, el niño también aprende que a lo largo su conducta negativa no tiene consecuencias. Normalmente sí que es cierto que los papás cumplís mucho con las medidas. Ahora bien, luego veremos qué tipos de medidas podemos implantar. En quinto lugar, ser constante en la aplicación y en el tiempo. Aquí aparece el principio de contingencia y de contigüidad, en el cual en ocasiones los padres no son constantes y suelen bajar la guardia. El niño ha aprendido que las normas en muchas ocasiones se incumplen y no pasa nada. Esto favorece que se arriesgue a intentarlo una y otra vez. Y es cuando decimos que lo pide demasiado. O cuando me voy a papá me dice que no, me voy a mamá, a ver qué me dice. Entonces lo siguen y lo siguen intentando. Como ya hemos hablado, ser un buen ejemplo, los papás sois el referente, sois el mejor ejercicio que tienen y el mejor apoyo que van a tener siempre. Y por último, en séptimo lugar, prestar más atención a los comportamientos positivos que a los negativos. Hemos visto que a veces las rabietas y las pataletas son utilizadas como una forma de llamar la atención hacia los padres, porque es una manera de conseguir lo que quieren. Por tanto, puede pasar que se preste más atención a los comportamientos negativos, como una rabieta, que a los comportamientos positivos, o a los que quizás no se suelen atender tanto ni valorar. Entonces, los niños acaban aprendiendo que las conductas negativas son las que tienen más atención por parte de los papás. Os pongo un ejemplo. Un niño pequeño y la persona que está a su cargo, el papá, la mamá, el tío, quien sea, está con el ordenador y no le está haciendo caso. Y entonces este niño jugando sube encima de una mesa. Y entonces le hacemos caso. Oye, bájate de ahí que te vas a hacer daño. ¿Qué ocurre? Que no le estábamos haciendo caso y de repente les abre los ojos
que estoy aquí, que me han mirado, que me han hablado. ¡Wow! Entonces, la herramienta para que me hagan caso es que me llamen la atención. Entonces, le pedimos que baje y nosotros seguimos con nuestra tarea y dejamos de prestarle atención otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño viene y dice, juega conmigo, no, cariño, que estoy trabajando, no puedo, hazme caso, no, cariño, ahora cuando termine esto. ¿Qué ocurre? Que el niño dice, yo quiero mi atención, me vuelvo a subir a la mesa. Y entonces el niño volverá a subir a la mesa y nosotros pensaremos que es una conducta disruptiva, pero en realidad lo que está intentando o lo que ha aprendido es que si me porto mal me atienden, si no, no me hacen tanto caso. Entonces es importante que reforcemos mucho los comportamientos positivos que tienen para que ellos sean conscientes de que nos gustan esos comportamientos. ¿Sí? Luego, otro muy importante, acuerdo entre papá y mamá, porque a veces no existe. Entonces, ¿qué ocurre? El niño juega e intenta triangularse. Pues si sé que el papá sí que me compra cromos, no se los voy a pedir a mamá, me voy a papá y será nuestro secreto. O sé que mamá me va a dar un trozo de chocolate y el papá me ha dicho que no. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí aparecen triangulaciones, es decir, que el niño asume una posición y un rol en el que también decide y a largo plazo hace que los papás se lleven la contraria o se desautoricen unos a otros. Entonces es muy importante que ambos papás o mamás tengan las mismas normas y sepan qué normas se ponen. Y por último, la de no sobreproteger excesivamente. Hay padres que miman en exceso a los niños, que quieren evitarles cualquier tipo de contratiempo, de mínima experiencia desagradable y que conceden cualquier tipo de capricho. Entonces, lo que están provocando es que el niño tenga una baja tolerancia a la frustración. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. A continuación, vamos a ver técnicas para aumentar las conductas que sí que deseamos. ¿De acuerdo? Hay 3 técnicas muy importantes. Una es el refuerzo positivo y dentro del refuerzo positivo existen 4 tipos de refuerzo. El refuerzo afectivo social. Las consecuencias que el niño recibe tienen que ver con los afectos y con los aplausos sociales. Un abrazo, un guiño, un qué bien lo has hecho, una sonrisa. ¿De acuerdo? Este tipo de refuerzos tiene una gran relevancia para la autoestima del niño. Y aumenta además su motivación intrínseca sin nada material para seguir haciendo las cosas. Por eso he hecho tanto hincapié en que los adultos seáis conscientes de las emociones y sepáis ver las emociones también en los demás. Porque hay que trabajar la autoestima y vosotros podéis subir la autoestima a esos niños haciendo refuerzo afectivo con vuestro vocabulario, con vuestro acercamiento. Por otro lado está el refuerzo material. Son muy potentes y es difícil que se cansen de ellos, pero no siempre podemos estar comprando cromos, una bici, un videojuego, porque además aquí lo que ocurre es que el problema que existe con lo material es que aumenta la motivación extrínseca, es decir, no hago las cosas porque me apetezca o por aprenderlas, sino porque voy a conseguir algo material. Pero sí que es cierto que en la terapia con niños con TDAH funciona muy bien en ciertos momentos, sabiendo utilizarlo con cabeza. Por otro lado, están los refuerzos comestibles. A quien no le gusta un dulce, una chuchería, una piruleta, ¿no? Estos son muy efectivos, pero hay que tener en cuenta que los niños deben estar saciados, porque si no, no funcionará esa piruleta o esa chuche. La deben de desear. Y por último, también está el refuerzo positivo a través de actividades, que consiste en premiarles en hacer alguna actividad o juego que les agrade. La ventaja es que no se cansan de ellos, porque, por ejemplo, si es un juego con los papás, vuelve a haber un refuerzo positivo, social y afectivo. Entonces, ahí hay doble refuerzo, por ejemplo. Entonces, eso es muy potente. La desventaja del refuerzo positivo en actividades es que a veces hay que retrasarlos, porque es ir al cine o ir al parque y no se puede hacer en ese momento. Otra de las técnicas
A ver. Es el moldeamiento. Es lo que llevamos hablando durante toda la sesión. El moldeamiento es que sois vosotros quienes sois su modelo. Os tienen que seguir, ¿no? Otra muy importante es la economía de fichas, que es una estrategia muy dinámica que sirve para reforzar conductas que ya están en el repertorio del niño y cuyo objetivo es incrementar su frecuencia. A diferencia de otras técnicas, utiliza reforzadores artificiales como estrellitas, puntitos, gómez, ¿sí? Y se pueden cambiar luego por reforzadores que sí que son naturales, como ir al cine, un estuche, un caramelo o una actividad. Las ventajas de esta técnica es que el reforzador artificial, por ejemplo los puntos, se pueden aplicar de manera contigua, es decir, a continuación de la buena conducta que tiene y contingente, es decir, en el momento y siempre que la tenga. No nos va a pillar en mal momento porque es darle esa pegatinita. Otro aspecto positivo es que se puede trabajar con una o con varias conductas a la vez, aunque no es recomendable en realidad llevar más de 2 o 3 a la vez. Y se puede aplicar de manera individual o si en casa tenemos diferentes hijos, con todos a la vez. O los profesores lo pueden utilizar en las aulas. Por ejemplo, os he puesto la fotografía de una que hizo un papá muy visual, muy divertida, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué ocurre? Que es un juego para ellos, que se hacen motivadoras, visuales. Podéis jugar a construirla entre vosotros y luego abajo habría que poner por cada punto conseguido por qué puedo canjearlo. Esta técnica es de las más utilizadas y seguro que muchos de vosotros la conocéis. La he explicado de manera rápida por el tiempo que tenemos, pero quien quiera más información, no, luego lo pida, que no hay problema. Luego, las técnicas para disminuir las conductas que no deseamos, las conductas negativas, la extinción, que consiste en retirar o eliminar el reforzador que mantiene su conducta. Si soy yo quien refuerza chillándole o enfadándome con él o haciéndole caso cuando está teniendo una mala conducta, yo tendré que dejar de prestarle atención. Es decir, si tiene una rabieta, yo no voy a intentar razonar en ese momento con él, sino que retiro mi atención y cuando tenga la conducta deseada, que es que se ha calmado y pueda dialogar, le reforzaré positivamente. Esa. Por otro lado, existe el refuerzo de conductas alternativas o incompatibles. Por ejemplo, cuando los niños chillan mucho, tienen una época en la cual alzan mucho el volumen. En vez de echarle la regañina porque está chillando, en el momento que hemos conseguido estar un ratito calmados y jugando con ellos, les vamos a reforzar la conducta incompatible, la que sí que nos gusta. O sea, qué bien que estamos pasando este momento tan tranquilo, es muy agradable. Eso sí, a veces ponemos una segunda parte que estropea la técnica, que es recriminar y comparar. Y decimos, qué bien, qué tranquilitos estamos, no como cuando chillamos y no hacemos caso. Hay algo positivo, lo acabamos de convertir en un refuerzo negativo. Estamos recordándole algo que hace mal cuando justamente en ese momento está haciendo algo bien. Entonces, la segunda parte la tenemos que intentar obviar. Otra de las técnicas muy utilizadas es el tiempo fuera, que consiste en que el niño, inmediatamente después de la conducta problema, esté un tiempo fuera sin reforzadores, sin estímulos, sin que nadie le diga nada. En estos momentos sirve para que su actividad fisiológica disminuya, porque la razón y la emoción están en una balanza. Cuando la emoción sube, la razón desaparece y al revés. Entonces, lo suyo es que estén equilibrados. Y cuando un niño está muy enfadado, tiene una rabieta, no hay razonamiento. Pensar vosotros en un enfado muy grande, que hayáis tenido últimamente. Si os habla alguien, ¿razonáis? O no escuchéis lo que os están diciendo. Pues es lo que ocurre. Entonces, tenerlo en cuenta. Y por último, algo importante que nos queda por hablar es el tema de la diferencia entre castigo
y consecuencias. El castigo es la última técnica que se debería de utilizar, ¿de acuerdo? Imaginemos una situación en la que nuestro hijo tiene la habitación muy desordenada y no nos ha hecho caso las 24 veces que le hemos dicho que la recoja. En este caso acabamos castigándole sin salir el fin de semana con los amigos. Con este castigo estamos privando a nuestro hijo de uno de sus momentos de ocio del fin de semana y puede que funcione para la semana siguiente y que mantenga la habitación ordenada. Pero para que aprenda por qué debe de mantener cierto orden y respeto hacia sus cosas, no lo va a lograr el castigo. Entonces, hay que tenerlo claro. El castigo funciona a corto plazo y aquí el niño únicamente tendrá la conducta por miedo a las represalias del adulto. Habrá aprendido a chantajear, a gritar, a faltar al respeto, a no escuchar los sentimientos, etc. Pero no habrá adquirido herramientas que le hagan reflexionar sobre cómo afrontar el conflicto futuro o qué puede hacer para solucionar en ese momento. Sin embargo, si utilizamos las consecuencias que implican comprensión, vamos a conseguir muchas más cosas. Las consecuencias hay de dos maneras, naturales y lógicas. Las naturales es, por ejemplo, si yo salgo a la calle y me he dejado la chaqueta, la consecuencia natural es que paso frío, ¿no? Y las consecuencias lógicas, a diferencia de las anteriores, hay una intervención por parte de la persona adulta que las establece. Este tipo de consecuencias se establecen mediante pactos y son compartidas y son sabidas en casa. Por ejemplo, si terminas de cenar en tu tiempo, podrás decidir el postre entre manzana y naranja. Ahí hay una consecuencia del buen comportamiento, ¿sí? Arriba en la consecuencia natural es de hace frío. No, si sales a la calle sin chaqueta vas a pasar frío. Con el hecho de que pase frío, él ya aprende, ¿sí? Si luego vamos y le decimos la segunda parte, es que te he dicho que cogieras la chaqueta, es que ves cómo no me has hecho caso, nuestro tono, cuidado, porque puede ejercer como castigo, ¿de acuerdo? Entonces, la gran diferencia que hay entre un castigo y una consecuencia es que el castigo es porque los adultos ya no sabemos qué hacer en ese momento. Es para contener y controlar el momento y que escarmiente. Al final es como yo me estoy sintiendo mal como adulto por no saber gestionarlo, que se sienta él también un poquito mal, ¿no? Entonces, eso no es productivo. Sin embargo, las consecuencias son respetuosas con el niño. Por otro lado, el castigo es improvisado, sin previo aviso, fruto de una explosión de enfado del propio adulto y por lo tanto está desproporcionado y no tiene relación con lo ocurrido. Sin embargo, las consecuencias las sabemos de antemano, son razonables y relacionadas, ¿sí? Entonces, ahora es el momento de empezar a resolver las dudas. Entonces, quien quiera hacer cualquier pregunta. Sí, Maite, muy bien, muchas gracias por la exposición del tema. ¿Se me oye? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ¿dejamos de conectar pantalla, Maite? ¿Ya has terminado con el Power? Sí. Sí, así vemos las caras de quienes se han podido conectar. Vale, fenomenal. Dame un segundo. A ver. Ahora. Muy bien. Oye, podemos poner el vídeo, todos los participantes, y en el chat no tenemos ninguna pregunta, pero si alguien quiere participar, poner el vídeo y participar, pues Maite contestará. Yo, vamos, es un tema súper interesante porque a diario tenemos conflictos en casa con nuestros hijos. Ayer mi hijo, sin ir más lejos, tiene 21 años y perdió la cartera con todo. Ya no solamente el dinero que podía llevar, sino todo el DNI, el SIP, la tarjeta de Asisa, la tarjeta de discapacidad, que le obligamos a llevarla por si tiene... Bueno, todo. Y vino con un enfado espantoso. Claro. O sea, la ira y la frustración que tenía, pero se la supo controlar. Probablemente ya también ha aprendido, ¿no? Porque ha aprendido tantas cosas que habrá aprendido de algo.
y se puso a gestionar la posibilidad pues eso, de conseguir cada uno de los carnés que había extraviado. Y cierto es que nos llamó la atención ese grado de aprendizaje que ha ido realizando, lo cual puede servir bien para quienes tengan niños pequeños, de que de todo se aprende. Tengo la puerta de su habitación rota, de una frustración cuya consecuencia fue pegarle un puñetazo a la puerta. Entonces ahí no supimos de ninguna manera gestionar esa emoción, pero ayer nos dimos cuenta que sí, que el chico pudo poner remedio a que el hecho de haber perdido su riñonera con toda la documentación dentro, incluso las llaves de casa, pues pudo poner en marcha cada uno de los mecanismos para poder conseguir todos los documentos de nuevo. Ahí también, como fue él el que se puso a volver a gestionar el tema de las tarjetas, del DNI y demás, ahí hay una consecuencia. Ahí estoy aprendiendo por consecuencias, Sí. ¿no? Ya no sería necesario un castigo, porque ya tiene bastante con tener que tramitar y reparar lo ocurrido. Sí. Hombre, los padres ya somos mayores, como es obvio. Por dentro, pues claro, nos quedamos con ganas de decirle, eres idiota, pero no. No te preocupes, que eso nos ha pasado a todos, que todos hemos perdido documentos. Y es cierto, a todos se nos ha roto el móvil, a todos se nos ha extraviado el bolso en algún momento y hemos tenido la necesidad de gestionar eso. Lo cual, pues eso supuso una alegría para nosotros, el ver que él también ponía remedio. Sí que es verdad que el lenguaje que él expresaba era de ira, lógicamente. Y pudimos validar su emoción. O sea, entendemos perfectamente que estés enfadado, que estés con ganas de llorar, que quieras retroceder en el tiempo para darte cuenta dónde dejas la riñonera, pero no es posible. No tenemos una segunda oportunidad en la vida. Pero claro, ahí a mí siempre me sale la moralina, es decir, eso te va a enseñar a que tengas en cuenta todo lo que llevas encima, que no sé si es conveniente o no esa respuesta moral que yo suelo dar. Lo que tú llamas como moralina en ese momento puede ser un castigo, un refuerzo negativo por vuestra parte, ¿no? Claro. Porque los padres decís o cómo habláis, el tono que utilizáis, se puede convertir en un castigo, en un refuerzo o en una consecuencia, sin más. Sí. Esa parte es muy importante, tenéis un gran poder, tenéis la llave del cambio para que ellos aprendan las emociones. Sí, sin duda. ¿Queréis participar alguien de quienes estáis conectados en ese control de las emociones que están? La verdad que hemos tenido bastantes charlas sobre esto porque es un tema de actualidad. La inteligencia emocional, nuestros hijos, hombre, algunos sí que tienen una inteligencia súper alta, con unas altas capacidades intelectuales, pero como tú has dicho, el coeficiente intelectual no es estadísticamente significativo respecto a otros, o sea, son idénticos respecto a los niños que no tienen TDAH. Pero si destacan en algo, sí que es en que son abogados de los pobres, son niños que se ponen siempre al lado del más pobre, algunos, estoy hablando en general, y aunque tengan esas respuestas explosivas, el no saber hablar, pero emocionalmente yo creía que mi hijo no sería capaz de tener empatía, pero la tienen, y luego charlando con familias, atendiendo a familias, serán todo lo negativos en los estudios, en comportamiento en casa, pero luego emocionalmente te das cuenta que se pone del lado del débil. Era una pregunta que yo quería hacerte, porque muchas veces se habla de la falta de empatía en el TDAH y yo no lo percibo así, no sé si es cierto o no. Yo tampoco, sí. Pues la verdad es que no es cierto, no hay falta de empatía. Justamente lo que ocurre o lo que se ve es lo contrario, pero por el tipo de comportamiento que tienen. Es decir, los nenes llegado a una edad con TDAH han sufrido ya tanto rechazo en el cole por las dificultades que tienen a la hora de controlar
los impulsos a la hora de hablar, de respetar los turnos. ¿Qué ocurre? Que los nenes en ocasiones no quieren jugar con ellos. Eso hace que su autoestima baje muchísimo y entonces se aparten del grupo o respondan de manera agresiva porque están acostumbrados a interactuar con sus iguales de una manera agresiva porque se sienten atacados. No juegues con nosotros, que no sabes esperarte. Entonces, ¿qué ocurre? No hay una falta de empatía, todo lo contrario. Como dice Concha, posiblemente se acerquen a niños con más dificultades, porque esa baja autoestima hace que empaticen con otros niños que puedan tener problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Que las rabietas son muy vistosas. El enfado, la cólera, la ira es muy vistosa. Entonces, al final, la gente se queda con esa parte, pero no sabe el dolor emocional que por debajo de no sentir la pertenencia a un grupo, de sentirte rechazado, de no encontrar tu lugar en clase, de que escuchar por parte de adultos es que te portas fatal, a ver si empiezas a hacer caso y saber que tú sí que quieres hacer caso y que estás haciendo mucha fuerza. Algo que leí que me gustó mucho es que la autorregulación es limitada, ¿sí? Es como un depósito de gasolina. Ellos están todo el día haciendo el esfuerzo de autocontención y autorregulación. Entonces, llegan momentos en los cuales no son capaces, porque esa gasolina se ha terminado y es cuando aparecen las rabietas. Y cuando aparecen rabietas y discuten con otra persona, es cuando ya los etiquetamos malamente y erróneamente de poco empáticos, pero para nada. Muestran niveles de empatía a veces incluso más altos por el hecho de sufrir también ataque por parte de compañeros o de la sociedad. Sí, ¿Y tú bueno, crees que, perdona, Concha, ¿crees que hay diferencia en cuanto, no sé, en cuanto a demostrar las emociones en una persona más impulsiva, más hiperactiva, que con una persona inatenta? Porque yo tengo la percepción desde fuera, sin ser profesional, desde luego, que las personas inatentas como que son más inexpresivas, ¿no? Como que no demuestran tanto sus emociones en general. Y no sé si me equivoco, y me parece que sin embargo las impulsivas pues lo demuestran más claramente, ¿no? Se les ve más venir, digamos, que a las personas inatentas. Y no sé si estoy equivocada o no. ¿Qué crees tú? Pues bueno, la inatención lo que ocurre es que están como más ensimismados, ¿no? Eso es. Entonces, dejan de prestar atención, no es que no tengan la capacidad, sino que como yo no estoy prestando atención a mi contexto y a lo que ocurre, no estoy identificando emociones. Por lo tanto, existe menos interacción, pero no quiere decir que no tengan la capacidad emocional. De hecho, cuando son inatentos, lo primero que se suele trabajar muchas veces es la mirada, que no bajen la mirada, que miren a los ojos cuando van a hablar, que si alguien les habla, que miren a los ojos, ¿de acuerdo? Para normalmente que sean capaces de mirar la cara y entonces poder aprender a identificar las emociones. Sí, es verdad. oye, y el trabajo de regulación emocional, ¿a partir de qué edad convendría hacerlo? ¿A partir de los 3 años? ¿A partir de los 2? ¿A partir de los 6? Desde pequeños. Yo sé que en casa tenemos que trabajar las emociones, ¿Mm? lo cual los padres deberíamos de, mira, esas 6 primeras emociones básicas deberíamos de tenerlas como la harina, el pan, la leche y el agua en casa, ¿no? Pero los profesores sí que ahora se admite la educación infantil como obligatoria, ya de 0 a 3 años, ya los profesores tienen que aprender a transmitir esa educación emocional. Me parece una muy buena iniciativa porque, como os comento, para mí una de las partes más importantes es la validación emocional. Por lo tanto, un profesor o un padre o un familiar de un niño, desde que nace, tú le hablas a los niños desde que nacen. Por lo tanto, tú ya puedes ir poniendo nombres a las emociones que le estás sintiendo. Un niño cuando es pequeño no sabe autorregularse. Nosotros le regulamos el sueño, le regulamos la temperatura y
las emociones tampoco sabes regularlas. No sabemos, ¿no? Entonces, Mira, hay una pregunta en el chat, Concha, si quieres leerla tú o como quieras. No, espera, termina, Maite, termina. Vale, pues Perdón, esto, que te he cortado. la autorregulación la empezamos nosotros, los adultos, desde fuera, ¿no? Pero al final, si desde pequeñitos van recibiendo inputs, van recibiendo información, eso lo van integrando. Entonces, yo creo que empezaría trabajando el que los papás hablen, validen de emociones, lo que va a hacer que ese vocabulario en mi mente ya exista desde que son muy pequeños. Y luego a través del juego y de los cuentos y la lectura, desde perfectamente los 2 añitos, cuando le ibas a la cama a leer un cuento, jugar con los muñecos. Sí. A ver, Loreto, ¿te importa conectarte y le haces tú la pregunta a Maite o quieres que la lea yo? Si quieres conectar tu vídeo, a ver, Bueno, no, pues la leo. igual prefieren hacerlo, léela ¿Sí? tú, sí. Vale, pues dice Loreto, ¿qué estrategia puede aplicar el niño cuando siente el impulso de agredir o insultar a un compañero? O a la persona adulta que tenga de referencia en ese momento, en el colegio, por ejemplo, dice, además del trabajo de autocontrol que podemos realizar en casa. Bueno, ¿qué estrategia puede aplicar el niño cuando siente el impulso de agredir? Pues bueno, no sé, Loreto, ¿nos podrías decir la edad del niño? Es que no tiene, acceso. no tiene, parece micro. No pero tiene Sí, pero si nos lo puede escribir por el chat, porque depende 7 años. mucho, pero... 7 años, dice. 7 años, vale. Pues con niños con 7 años lo que suele utilizar es, cuando se trabaja el autocontrol, trabajamos un volcán, por ejemplo. En consulta les enseñamos que tenemos un volcán dentro de nosotros, ¿de acuerdo? Y que llega un momento en el que puede encenderse. Entonces, se les enseña a respirar y visualizar ese volcán, y cuando nosotros soplamos, lo que estamos haciendo es apagar el fuego que hay. Por ejemplo, son estrategias que se aprenden. Es importante que las estrategias de autocontrol se aprendan antes, no en el momento en el que aparecen. Hay que trabajarlos poco a poco. Es como si yo aprendo a sumar, tengo que practicar en casa las sumas para cuando llegue al examen, que es el que va a contar realmente, yo tenga cierta soltura, ¿no? y lo haya automatizado. Entonces, volviendo a la pregunta, visualizar que tenemos un volcán y que cuando yo respiro ese volcán va apagándose poco a poco. Otra de las estrategias que se suele utilizar es una pelota de goma espuma. Esa pelota de goma espuma se le explica que va a ser un trabajo para controlar la ira, la rabia, y que la vamos a utilizar única y exclusivamente en los momentos que estemos enfadados. Y se va a utilizar apretando. Podemos apretarla y podemos morderla, nunca lanzarla. Entonces, eso se va practicando poco a poco en casa, y cuando vemos que en casa ya se utiliza de una manera adecuada con los ajustes necesarios, le dejamos que esa pelotita también se la lleve a clase. Ya. Sí, la verdad que es difícil, ¿eh?